Dice en el gestor de lista crear un método que cargue automáticamente 5 profesores. También un método que muestre a los profesores con un sueldo mayor a 8.000. Bien, en mostrar los sueldos, el sueldo máximo, ¿dónde dice? Que mostrar lo que son mayores a 8.000. Crear un método que cuente los profesores y mostrar un profesor que tenga el máximo sueldo. Eso es a lo que te referí, ¿no? El profesor que tenga el máximo sueldo. Bueno, eso es lo que vamos a resolver. A ver. Más o menos vamos a hacer un ejemplo. ¿Sí? Vamos a ver. Yo tengo acá. Imagínate a ver un profesor, dijiste, ¿no? Un profesor, dice el enunciado. Vamos a crear un ejemplo, ¿sí? Para que vos veas cómo se puede resolver eso. Sí, un ejemplo. Este es un ejemplo nada más. Sí. Bien. Pongamos que un profesor tiene, ¿qué puede tener? A ver. Un legajo private, vamos a definir un string, un nombre, que tenga un nombre, private, que tenga también un sueldo, que sea de tipo doble. Bien, generemos los constructores. ¿Dónde está? Genera constructor usando los campos, seleccionamos todo. Método de acceso, setRegetter, todos. Bien. Bien, acá tengo un profesor, ¿no? Acá yo tengo el profesor. A ver, acá que tengo. Tengo una lista. Bueno, esta es una lista de gestor de cosas. Bien. Bien, lo primero voy a tener que tener profesor o no. ¿Sí? ¿Dónde está? Aquí. Y él tiene los siguientes atributos. Este es un ejemplo lo más sencillo. Vamos a ver. Probar con esto. Que tiene legajo, nombre y sueldo. Entonces, este profesor hay que buscar el máximo sueldo. Bien, ¿dónde está? Aquí está en el principal. Vamos a crear otro principal para probar esto. Main profesor. Punto 3 creo que era. Bien, bien, bien. Lista. Como teníamos hace rato. A ver, a ver, a ver. Pam, pam, pam. Vamos a crear un gestor para el profesor que maneje los profesores. Gestor profesores. Sí, ahí tenemos gestor profesores que no tengan nada. Bien. Vamos a copiar esto ya que está aquí. Bien, este no tiene que ser de producto, este tiene que ser de profesores. Entonces acá va a ir profesor, por ejemplo. Profesor. Control espacio. Y se autocompleta la referencia. Y esto lo mismo tiene que estar aquí. Esto va a ser una lista de profesores. Bien, vamos a ver. Este de aquí también tiene una. ¿Qué nos pide el enunciado? Dice que cargue automáticamente 5 profesores. Eso tendría que ser con este que carga automáticamente los profesores. Bien, esta parte, lo vamos a poner aquí. Bien, este me carga automáticamente los profesores. Bien. Tiene como sacar esta referencia aquí. Cargar, bueno, este es un cargar. Sí, este te carga. Entonces vamos a poner cargar lista profesores.
cargar lista de profesores. Acá tengo la lista, entonces el gestor acá lo tenemos. ¿Sí? Bueno, acá tenemos la clase profesor. ¿Sí? Con 3 atributos nada más le puse. Aquí tenemos un gestor. Este gestor maneja la lista de profesores. Te pide que cree automáticamente si unos cuantos profesores. En este caso, este es el método que tiene que hacer. Que cargar automáticamente. Pero para agregar cada profesor individualmente necesitamos un método que, bueno, yo lo voy a copiar de aquí. Bien, yo lo voy a poner aquí. Acá se llama agregar producto, acá sería entonces agregar profesor, ¿sí? No hay mucho problema. Profesor. Y acá va a recibir como dato a un profesor. Le vamos a poner como variable P. ¿A dónde se va a agregar? A la lista. La lista está en el gestor. Aquí está la lista de objetos profesor. Entonces lo ponemos aquí, que se agregue ese profesor, cualquier profesor que me pasen, se agrega a la lista. Este método, cargar lista de profesores, crea profesores y los tiene que cargar a través de este método. Bien. Entonces aquí vamos a borrar esto. Vamos a crear los profesores. Vamos a ver profesor. Le pongamos P1. Va a ser un new profesor. Llamamos al constructor. Profesor necesita un legajo y un nombre. A ver, ¿dónde está el profesor? Aquí. Bien, acá el constructor, fíjense que tiene solamente 2 parámetros. Tendría que tener para este ejemplo, porque nosotros necesitamos que el profesor tenga un sueldo. Ustedes tendrían que haber creado prácticamente un método, ¿sí? Para el profesor, para que cargue el sueldo. ¿Sí? En este caso le vamos a dar valores directamente por el constructor, ¿sí? Porque no lo tengo yo. ¿Sí? Si no, tendría que crear. ¿Dónde está? Usando los campos, voy a elegir los 3 parámetros para asignar el sueldo. Y aquí está, vamos a gestor de profesores. En profesor, aquí aparece el nuevo constructor. Ahí está, necesito un legajo, le pongamos que este tenga el 1, ¿sí? O legajo 100 le pongamos. Si hay que crear unos cuantos profesores. Nombre, no sé, le pongamos Ballester. Un sueldo. En este caso estamos haciendo el ejemplo para que nosotros les demos un sueldo directamente al profesor. En los prácticos ustedes tienen que calcular, tienen que poner un método dentro del profesor para que calcule automáticamente el sueldo y ese valor se guarde directamente en el atributo. De manera que yo ya no lo pediría como parámetro del constructor. En este caso lo estamos haciendo así porque es para darle directamente un valor, ¿sí? Para que tengan en cuenta. Un sueldo, le pongamos que te cobra, no sé, 5.000. ¿Sí? Ahí tengo un profesor. Bien. Vamos a un profesor. Coma. Apaguen los micrófonos, ¿no? Si los tienen ahí prendidos, para que no se escuchen los ruidos. Igual pregunta por el chat, por aquí. Pregunten. ¿Sí? ¿Está compartiendo la pantalla? Sí. Sí, P2, profesor 2, profesor 3. Este le vamos a dar el 101, 102. Y aquí bien. Hasta ahí se entendió lo que estoy haciendo, ¿no? ¿O no? Miguel, ¿se entendió? Sí, bueno, cualquier cosa me detene y me envía un mensaje, sí, porque yo estoy viendo acá los mensajes. Bien, lo estamos haciendo paso a paso porque yo no tengo la lista. Bien, Luciana, apaguen los micrófonos, ¿sí? Para que no haga interferencia. Igual yo estoy grabando todo esto así para que lo tengan. Apaguen los micrófonos así no se escuchan los ruidos y pregunten por el chat aquí. Si voy muy rápido me detienen, me dicen no para esta cosa y yo voy a leerla. Bien, entonces lo que hicimos solamente es crear un profesor, ¿sí? Un modelo para que puedan resolver ese punto. Un profesor que tenga estos 3 atributos, nada más. Luego creamos un gestor. ¿El gestor qué hace? Maneja. Bien, está apagado, ¿sí? Ahí escriban por el chat cualquier duda. Se ve la pantalla, ¿no? La pueden ver tranquilamente, ¿no? Bien. La idea del gestor, chicos, es sencilla. El gestor lo único que hace es como manipular la lista.
por ejemplo, ustedes le mandan una lista de profesores. Esa lista va a tener muchos profesores o no, adentro. Entonces le pide, por ejemplo, el profe, elegime al profe que tenga el máximo sueldo. Entonces vos manipulas la lista, haces un algoritmo de forma de buscar el máximo profesor. ¿Bien? Generalmente eso es lo que intentamos hacer con lista estática. Que este gestor manipule la lista que está aquí de objetos y te traiga un resultado. Ahora, los métodos de cada clase son propios, por ejemplo, del profesor que puede. Él puede haber un método calcular sueldo o no. Entonces, ese calcular sueldo tiene que estar en la propia clase del profesor, porque es una acción del profesor. El gestor lo único que hace es manejar la lista, nada más. O sea, vos le das la lista y te recorre, te busca el mínimo, el máximo, lo que sea, te puede contar, sumar, lo que sea. En este caso, fíjense lo que hicimos, solamente agregar un profesor, de forma aquí yo le voy a mandar un profesor. Como aquí está la lista en el gestor, entonces digo, a la lista de profesores, agregalo, ¿con qué? Con el ADD. Y esa P, que es el profesor, viene y se carga a esta lista, que está aquí. Bien, cuando yo llame este método, se va a agregar. En este punto, en el punto número 3, le pide que carguen automáticamente, entonces como que ya tienen que haber unos profes cargados. Para eso, entonces yo me creo un método estático que no devuelva nada, que era cargar la lista de profesores. Me creo 3 profesores, fíjense dónde estoy creando, en el gestor. Estoy creando un método que haga eso, que cree 3 profesores. Bien, 101, 102, bueno, le pongamos aquí, no sé, Licantica. Le pongamos aquí Pérez. Sí, tenemos los distintos profesores y bueno, si quieren le demos un distinto sueldo para cada uno. Le pongamos 35. Le pongamos 3000. Ahí está. 3000, este es 1000. Le pongamos 500. Ahí está. Bien, ahí tengo los profesores o no. Cuando yo llame este método, entonces se van a cargar estos profesores a mi lista, automáticamente. Ahora, hasta ahí yo tengo los profesores, pero no están cargados a la lista. Tendría que cargarse a la lista esta o no. Pero yo sé que aquí definí un método que es el agregar profesor, que carga un profesor que yo se le pase a la lista. Entonces yo digo, bueno, como tengo este método que me hace esa funcionalidad, entonces yo digo, bueno, agregar, ¿cómo se llama el método? Aquí está, ¿no? Agregar, le ponemos ahí, agregar, y entre paréntesis, ¿qué va? El profesor acá dice que le mandemos a un profesor. ¿Cómo le vamos a mandar a un profesor? Y bueno, acá tengo los 3 profesores. Vamos a mandar de a uno en uno. Listo, se lo mando. ¿Sí? Ya se habrá agregado. Bien, hasta ahí. Vamos a probar eso aquí en el main. Para ver si funciona todo bien. Gestor, ¿cómo se llama? El gestor profesores. Vamos a usar ese gestor de profesores. Ahí está, se importa. Punto y accedemos a los métodos que tiene definido. En este punto número 3 que te pide que se cargue automáticamente. Entonces tenés 2 métodos para elegir. Te da 2 opciones. Los 2 métodos que definimos. Este agrega un solo profesor a la lista. El otro te tendría que cargar automáticamente los profesores que vos definás dentro de este método. En este caso vamos a usar este. Estaría llamando, fíjense, control, presionan y los manda aquí. Se crean 3 profesores. ¿Y quién se está agregando? ¿El primer profesor o no a la lista? Bien. Ahora, bueno, hagamos uno para mostrar, para recorrer esta lista. Bueno, yo voy a copiar aquí porque acá tengo uno de producto. Creo que acá, mostrar producto, esto es del video. Así que fíjense cómo agarro, yo copio, es prácticamente parecido. Solamente que acá es de producto y acá tendría que ser de profesores, ¿sí? Profesores. Y bueno, acá tengo mi lista, cambio la lista que se va a recorrer. En vez de lista producto pongo lista profesores. En vez de producto sería profesor. ¿Sí? La clase profesor que va a ser la P y que se muestre esa P con un toString. El profesor tendría que tener un toString. Bueno, en este caso no lo había definido. Y bueno, lo mostremos. Control toString. Seleccionamos que se muestre en todos los campos para que se muestre el objeto. Ahí está. Listo, volvemos aquí. Entonces, ahí el gestor llama al cargar profesores. Entonces venimos aquí y va a cargar ¿quién? Al profesor número 1. Hasta ahí guardamos los cambios. Ejecutamos esto para ver si funciona. Y bien, no muestra nada. ¿Por qué? Está bien, ¿esto qué hizo? Se cargó nada más el profesor.
Se cargó el profesor 1, pero no se muestra lo que contiene la lista. Para eso tendría que llamar a este método que yo he creado en el gestor. Entonces digo, bueno, para mostrar yo sé que tengo un método que hace eso. Entonces, gestor profesores, punto, mostrar profesores. Control S, ejecutamos de vuelta. Y ahí tendría que mostrar el que se cargó. ¿Quién se cargó? El que tiene el legajo 100, Ballestero. ¿Sí? Bien, entonces se cargó solamente el 1. Para cargar los otros dos, ¿qué hacemos? ¿Llamamos al mismo método o no? Pero mandándole los otros objetos. Acá se va a mandar P2 y acá P3, que serían los 3 profesores. Bien, esa parte es sencilla. Guardamos los cambios. Se muestran. Y se tendría que cargar los 3. ¿Vieron? Se cargó automáticamente, llamando a 2 líneas nada más de código. El mostrar, fíjense, yo lo llamo y me recorre la lista. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora voy a hacer el máximo. ¿Hasta ahí se entendió la idea? ¿O tienen duda en en el agregar profesor? Miren, esto tranquilamente, el agregar profesor, ¿por qué lo hice en un método si es tan simple aquí? Yo sé que llamo a la lista y pongo add y se agrega al profesor o no. O sea, estas líneas es como que están, como que al vicio, ¿no? Pongamos en comentario. Otra forma de hacer esto sería algo así o no. Como yo sé que tengo la lista, y yo ponía add y directamente agregaba al profesor o no. P1, sí, punto y coma. Fíjense cómo lo hice. Lista profesores, add, es un método propio el add de la lista. Bien, entonces yo lo había hecho con un método y ahora veamos si yo lo hago así nomás, llamando a la lista nada más el método de la lista que es el add y mandándole el objeto. También esto tendría que funcionar y mostrar prácticamente lo mismo. Bien, funciona. Ahora miren, ¿qué diferencia tiene entre esto que hicimos llamando al método que tiene propiamente la lista y a este que tiene un método que yo he creado? Esto es como manejar modularidad. Un método, ¿sí? Que tenemos aquí, por ejemplo, este método A, pónganle que este es el método A, puede llamar adentro a otro método, que sería el que está aquí, el método agregar profesor o no. Entonces la idea es que ustedes tengan esa idea, que un método puede llamar a otro método, de forma de reutilizarlo. También lo puedo llamar al mostrar aquí adentro también, se puede. Si eso tienen que tener en cuenta, un método puede llamar a otro método, aquí en el gestor y también en las propias clases. Por ejemplo, en el profesor pueden llamar, no sé, cuando calculen el sueldo, quieren hacer un toString, llaman al toString dentro. O por ejemplo, aquí en este set sueldo yo puedo llamar al toString tranquilamente. Entonces acá sería tis, to, string, fíjense, y aparece. Un método puede recurrir a otro, ¿sí? Eso tengan en cuenta bien. Eso para que tengan en cuenta. Ahora vamos a hacer el máximo. Y esto así, no. Que llamen a un método, así como lo hicimos aquí. Bien, ahí queda mejor porque están llamando a este método para que le cargue. Bien, esperemos que esté grabando, sí, porque no sé qué pasa con el audio. Bien, ahora vamos a hacer uno para el máximo. Creo que lo habíamos hecho en otros videos, a ver. Bueno, lo vamos aquí. Ahora, bien, acá tengo 3 métodos, ¿no? En el gestor. Yo voy a crear otro método. Public static, ¿qué me dice? El enunciado, miren, lean bien. Y otro método para mostrar a un profesor que tenga el máximo sueldo. Para este método debe devolver a dicho profesor. O sea, tengo que buscar dentro de mi lista al profesor que tenga el máximo sueldo, lo agarro al objeto y lo tengo que devolver. Entonces, ¿qué vaya aquí? Public static, y acá acuérdense, si no devuelve nada el método, va void. Si devuelve algo, por ejemplo, si devuelve un número, una cuenta, puede devolver un número, sería int. Otro puede devolver un string, puede devolver lo que sea, una lista de objetos, lo que sea. En este caso, ¿qué tiene que devolver este método buscar máximo?
va a tener que devolver al profesor. Entonces voy a decir, che, esto va a devolver a un profesor. Bien, ¿cómo se va a llamar el método? Buscar máximo sueldo. Bien, entre paréntesis y ahí está. Ahora, bueno, acá les sale error porque lean aquí en este foquito. ¿Qué dice? This method return resultado o tipo de profesor. Le falta un resultado, un retorno, ¿sí? Que sea un resultado de tipo profesor. Como aquí no lo tenemos todavía, bueno, vamos a poner return null hasta ahora para que salga el error. Ahí está. Y él nos está pidiendo que retornemos algo porque tenemos que hacer un cálculo y recién retornar el valor, un único valor. Bien, tengo el máximo sueldo. Buscar máximo sueldo. ¿Cómo sé los parámetros que van aquí? La pregunta es sencilla. ¿Qué necesitan ustedes para buscar el máximo sueldo de un profesor? ¿Qué necesitan tener? ¿Qué necesitan ustedes? Para mí, ¿qué necesitan aquí para buscar el máximo sueldo? Ustedes, chicos. ¿Qué necesitarían? ¿Necesitarían algo? Se necesita para esto, está bien el sueldo del profe, pero acordate que vos tenés en el gestor tenés una lista de profesores, tenés varios profesores. Entonces, ¿qué necesito yo? Está bien, el sueldo del profe sí lo necesita, pero vos tenés la lista de profesores aquí, entonces, ¿qué tal si hacemos un... A ver, ¿cómo lo vamos a hacer esto? Tenemos que recorrer la lista de profesores. Vamos a un for each. Vamos a recorrer primero la lista, for each. Ahí está, del profesor, acá aparece la lista, el profesor que sería la P, le pongamos P, y el profesor. Yo sé que los profesores están en la lista o no, aquí, entonces yo las recorro. A ver, para buscar el máximo de la lista de profesores, lo primero que van a hacer, como en una lista, vamos a guardar el primer profesor. Hay muchas formas de hacerlo, ¿sí? Le vamos a poner max, o profe max, como quieran, yo le voy a poner max. ¿Sí? Acuérdense, la lista que tiene, la lista tiene profesores. Entonces, un solo profe va a tener el máximo sueldo. ¿Sí? El primero que encuentre. En caso que haya coincidencia, voy a obtener el primero. En este caso, la variable max va a ser de tipo profesor. Aquí voy a guardar de esa lista profesores. Esta es una forma. A ver. Lista profesores.get. Conseguime el que está en la primera ubicación. Primera posición. Si te lo vamos a borrar. Ahí está. Aquí que devuelva ese máximo. Imagínense que ustedes tienen una lista de varios casilleros. El primer profesor que ustedes analizan siempre va a tener el máximo sueldo porque es el primero que analizan. Entonces en esta variable max estamos devolviendo a ese profesor, al primer profesor de la lista. ¿Vieron? Acá estamos trabajando con la lista. Lo guardo en max y ese max que se devuelve. Bien, vamos a probar esto. Ahora, esta lista, a ver, ¿qué va a devolver? ¿Dónde está? ¿Qué va a devolver este buscar máximo sueldo? ¿Es un profesor o no? Un profesor, está devolviendo algo. Entonces, fíjense, si yo pongo gestor, profesor, profesores, punto, buscame el máximo, ¿sí? Lo corremos y en este caso, fíjense, solamente muestra, ¿sí? Está en el mostrar nada más, pero este nunca lo muestra. ¿Por qué? Porque aquí, esto devuelve un profesor. Por tanto, debe haber una variable que guarde. Esto te devuelve algo, un profesor. Fíjense ahí dice. Aquí dice profesor de devuelve. Entonces tenemos que crear aquí una variable profesor,
¿sí? De tipo profesor, profe max, le pongamos que sea igual a lo que me devuelva ese método. ¿Sí? Una vez que yo lo tengo aquí, puedo mostrar con un CISO, puedo mostrar ese profe max, y ahí está, punto toString, y mostremos los datos. ¿Sí? Podemos en otro CISO poner aquí un mensajito si quieren, el máximo, el profe con el máximo sueldo es, y le pongamos los puntos y hay que aparezca. Bien, acá está. El profe con el máximo sueldo es, y acá aparece el profesor, el primer profesor que yo había capturado. Entonces este método buscar máximo me está devolviendo el primero. Si ustedes analizan el primer objeto de la lista, ese es el profesor que va a tener el máximo sueldo. Por tanto, de esta lista estoy consiguiendo el primero. Ahora, ¿qué pasaría si yo empiezo a analizar el segundo profesor? Ya tendría que comparar, ¿o no? Porque acuérdense, el primero, fíjense que analicé, tiene 500, pero el segundo, ¿cuánto tiene? Tiene 1000. Entonces, ¿quién tiene para ustedes el máximo sueldo? ¿Este o este objeto? ¿O el segundo objeto? ¿El segundo o no? Entonces, como que tendría que estar pintado. Bien, entonces tendríamos que actualizar el valor. Entonces, no es el primero, sino que sería el segundo. Entonces, lo que vamos a hacer es recorrer la lista. For, usar un for común. Este for. Si yo ya conseguí el primer profesor, vamos a este recorrido va a tener que empezar en la segunda posición, que sería la posición 1. Aquí dice que va la lista que vos querés recorrer, en este caso vamos a poner ahí. Ahí está. Y no es el método len, sino el size. Bien, recorremos la lista desde la siguiente posición, o sea, desde el segundo profesor que hay. ¿Para qué? Para empezar a comparar. Che, ¿quién tiene el mayor sueldo? ¿Vos o yo? ¿Sí? En este caso, hasta esta línea yo asimile que el primero o profesor de la lista tiene el máximo sueldo, porque es el primero que estoy analizando. En la siguiente vamos a empezar a comparar con el segundo, con el tercero, depende de lo que haya en la lista. Bien. Vamos a hacer una pregunta, vamos a decir si, if, en este caso, si una condicional, vamos a preguntar si. Fíjense, acuérdense, el primero era esto, ¿sí? Max. Ahí estoy guardando la primera referencia al primer objeto. Pero ¿qué pasa si empiezo a comparar ya del segundo? Vamos a preguntar si el segundo, o sea, desde la lista, vamos a decir, che, ¿qué pasa si la lista de profesores.get conseguime el de la posición en i? La posición en i es 1, o sea, el segundo profesor, que sería este. ¿Sí? Si ese profesor que está en la lista, ¿qué? Conseguime ¿qué? Su sueldo. Bien, conseguime el sueldo de ese profe, o sea, el profe que está en la lista, que estoy recorriendo. ¿Sí? No me importa si es el segundo, después va a ser el tercero, después así. Conseguime ese sueldo. ¿Y con quién lo voy a comparar yo? ¿Con esta que yo tengo o no? ¿Esta es mi primera referencia o no? Que era esta. Esta me servía para que yo empiece a comparar. Entonces vamos a comparar. Vamos a decir que si el sueldo del profe que está en la lista todavía es mayor, ¿a quién? A Max. A este profe que tenía el máximo sueldo, ¿no? Hasta el momento. ¿Sí? maxprofe.get. Y vamos a su sueldo. Entonces comparamos sueldo con sueldo. Este es el profesor que tiene el máximo. O le pongamos profe max, ¿sí? Profe max. Así creo que se entiende mejor. Profe max. Este es el profe que tiene el máximo sueldo. ¿Sí? Estamos comparando. Y este es un profe de la lista. El que sigue a la lista. Después del primero. Bien, lo comparan. Si este profe que está en la lista le ganó al que tenía el máximo que habíamos tomado como referencia, lo único que vamos a hacer es cambiar el valor de este profe max. Bien, le vamos a poner promax a esa variable que es un profesor que tiene el máximo, le vamos a asignar ¿quién? ¿Quién le ganó? Si esto se cumple, este objeto le habrá ganado o no, que tiene su sueldo y todo. Pero ¿quién es el objeto? Hasta aquí yo tendría la lista. Hasta aquí yo ya tengo un objeto. Hasta aquí tengo el atributo del objeto o no. Así se lee.
A medida que ustedes van los puntos, separan. Este es la lista, este es el objeto, ya bueno. Get te consigue un objeto de la lista. Entonces yo quiero el objeto completo. Este objeto lo guardo dentro de profe max. ¿Para qué? Para que se cambie ahora el objeto. Por ejemplo, a ver, bueno, profe max acá también se tiene que devolver una vez que termine de recorrer la lista. Ahí vamos a guardar esto, vamos a ejecutar. Vamos a ver si ahora nos sale bien. Miren, acá está. ¿Qué pasó? Tengo al 102, profe Pérez. ¿Tiene 3000 o no? ¿Y es el máximo sueldo que está o no? A ver. ¿Hasta aquí se entendió o se perdieron? Pregunten nomás si se perdieron, lo volvemos a explicar, más o menos. ¿Cómo es la idea? Hola. ¿Se entendió más o menos la idea? Esta es la forma, algo así. Bien. Miren, es sencillo. Primero tenés que conseguir el primer profesor. ¿Sí? Entonces imagínate que esto lo tenés. Este va a ser tu primer profesor, está guardado en esta ProMax. Esto se llama ProMax. Entonces el objeto este se llama ProMax. Imagínate. ¿Bien? Ya lo tenemos ahí. ¿Por qué? Porque si vos empezás a analizar la lista, el primer profe siempre va a ser el que tiene el máximo o no. Bien. Esta lista, hasta ahí vamos bien, vamos por darte. ¿Esto qué hace este for? Si vos ya capturaste el que está en la primera posición al primer profesor, no lo vas a volver a analizar. O sea, miren, fíjense, yo no voy a poner aquí, che, recorreme desde la posición 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos ya capturaste la 0 como referencia. Por tanto, al segundo tendríamos que comparar, ¿sería con este o no? Este sería el segundo de la lista. Entonces, la posición sería 1. 0, 1 o no de la lista. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Para qué? Para que empiece a comparar o no los sueldos. Y bueno, acá decimos que recorrer la lista, eso ya lo saben, que incremente la variable ahí. Bien, recorremos los que faltan, sí, eso. Este ahora, el if, ¿qué hace? Está bien, ahora imagínate que acá, ¿esto cómo se llamaba? Pro Max. Este era el máximo que tenemos, hasta el momento, actualmente apuntando. Imagínate que hay una flechita aquí que está apuntando. ¿Sí? Este es el máximo. ¿Sí? Ahora, ¿pero qué pasa? Vos cuando recorres el segundo te das cuenta que este tiene más sueldo que este o no. Por tanto, esa flechita va a tener que estar apuntando aquí a la primera o a la segunda. ¿A cuál objeto de sí? Que va a tener que apuntar ahora. ¿Al primero, al segundo o no? ¿Sería Licantica el que tiene el 101 o no? Bien. Entonces, para eso primero tenés que comparar. Che, decir, este sueldo, ¿cómo es con relación a este? Como es máximo, el comparador va a ser mayor. ¿Sí? Vamos a preguntar si el objeto de la lista que estoy recorriendo, o sea, los que faltan, en su parte de sueldo, o sea, estaríamos accediendo a este hasta el momento. Bien, el sueldo de este profesor, si ese sueldo es mayor, ¿a quién? Pro Max. ¿Quién era Pro Max? ¿La primera flechita o no estaba apuntando al primero o no? Aquí estaba apuntando. Conseguime el sueldo, entonces, conseguime 500 nada más. Está comparando 500 con los 1000 o no. ¿Quién es mayor? ¿1000 o 500? 1000 o no. Este le ganó. Por tanto, la flechita, ¿dónde va a cambiar ahora? ¿Tiene que apuntar a este o no? Bien, a este profesor tiene que apuntar ahora. El máximo ya no va a ser el primero, va a ser el segundo. Entonces, esa variable ProMax tiene que cambiar de valor. Le estoy asignando ¿qué? ¿Quién le ganó? Hasta aquí yo sé que este era el sueldo, este era los 1000 o no. Si analizo un poco antes, ¿qué era? ¿De la lista el objeto o no? En esa posición. Estaba analizando en la posición 1. Get en 1, ¿cuál es? Este sería posición 0, posición 1. Este profesor.
Entonces aquí te va a devolver un objeto. Bien. Este objeto se lo guardo en Promax. Entonces va a estar apuntando a este objeto. ¿Sí? Este va a ser el máximo. Promax va a valer esta referencia. ¿Hasta ahí bien? ¿Se entendió? Como este le ganó, este cambia entonces. Bien, cambió el valor de la variable. Ya no es el de la posición 0, sino que es el de la posición en i. Depende de lo que valga i, ¿no? ¿Se entiende? Ahora fíjate, este es un for. Recorre, hace un bucle, vuelve de vuelta a iniciar. Dice ya no va a ser 1, va a ser 2. Automáticamente lo habrá incrementado en 2 por el i más a la siguiente vuelta. Pregunta de vuelta, de la lista de profesores conseguime el de la posición 2. ¿Cuál es de la posición 2? ¿Este o no? Entonces acá dice, che, de la lista, que sería toda esta, conseguime el objeto en la posición 2. ¿Cuál sería? 0, 1, 2, este que está pintado aquí. Pero conseguime solamente su sueldo, para comparar, 3.000. Acá dice 3.000 todo aquí. 3.000, ¿es mayor a Promax en la parte de sueldo? ¿Quién era Promax? ¿Este o no? Y acá entonces, ¿cuánto dice aquí? ¿Cuánto diría aquí entonces, si está apuntando a este? ¿Cuánto es sueldo? ¿Cuánto vale sueldo? ¿Va a valer? 1.000, pues no. Entonces acá está comparando los 3.000 del siguiente con el 1.000 que yo tengo o no. De la referencia que yo ya tenía. ¿Quién es mayor? ¿3.000 o 1.000? ¿3.000 o no? Entonces mi objeto este lo tendría que pasar aquí. Entonces de la lista de profesores conseguime el que está en la segunda y se guarda en Promax. A la siguiente ya no recorre nada porque ya terminó de recorrer toda la lista. ¿Se entiende? Ahora si ustedes quieren poner así, por ejemplo, digan get sueldo. Get sueldo, ¿qué pasa? Si usted dice, bueno, el sueldo tengo que asignarle. No, tienen que asignar el objeto completo, no la partecita del sueldo. Porque si ustedes asignan la partecita del sueldo, van a asignar números nada más. ¿Sí? Y si ustedes asignan número, no saben ese número a qué objeto pertenece. Si pertenece a este o a este. Porque serían números nada más, sin referencia a un objeto, digamos. Entonces yo digo, bueno, no quiero eso porque además acá le salta, le dice error. ¿Sí? No se puede convertir un doble a un tipo profesor. Entonces yo capturo la referencia, todo el objeto completo. Que es más sencillo. Con el objeto completo yo capturaría ¿qué? Su legajo, su nombre y su sueldo. Bien, y lo guardo aquí, ya está. Y eso es lo que devuelve aquí. ¿Dónde está? Bien. Y ahí está. Por eso aparece el que tiene el sueldo 3.000. Miren, ahora ¿dónde está el de cargar? Fíjense si por más que yo le cambie, le pongamos que este cobra 5. Lo mismo tendría que devolverme al primero o no. Epa, ahí está. Bien, fíjense, devuelven el primero. Ahora si le piden mínimo es sencillo. Crean otro método, pero le cambian. ¿Dónde está? Acá está la comparación. Le cambian esto mayor por menor y ya capturan el mínimo sueldo. Pónganle, imagínense que esto calcula el mínimo, menor. Y ya tienen para el mínimo. Bien, el que tiene 1.000. ¿Cuál es? Este. Bien, todo este objeto. Y ya está. Máximo, mínimo. Bien. ¿Se entendió? Bien, Miguel. ¿Cuál era ahora? A ver. Luciano, vos tenías duda con el punto 2, creo, ¿no? ¿O me equivoco? Así hacemos eso y ya terminamos. Con el 2. Bien. Hagamos el 2, ¿sí? Para los que no hicieron, para que vean que era solamente leer esta parte. Bien. Para eso necesitamos un alumno, ¿no? Bien, yo voy a crear un alumno así nomás. Alumno. Una clase alumno. Le vamos a poner... quiero ver si está grabando. Sí, está grabando. Private, vamos a poner un alumno que tiene... Pongamos un ejemplo nada más, no es del práctico, pero bueno, vamos a poner un objeto del ejemplo. Tiene un nombre, seguro va a ser un string. Ahora pongamos apellido. Apellido, private, y tenía un promedio, creo que el promedio, ¿cómo va a ser? Un doble.
¿Por qué? Porque cuando vos dividís los números que vos tenés, ¿te puede dar con coma? Sí, entonces es más razonable que dé un doble. Porque los dobles incluyen a lo entero, ¿sí? Los reales incluyen a lo entero en la matemática. Por eso ponemos doble. Sí, vamos a generar rápido. A ver. Esto generamos, ¿dónde está? Vamos a set getter de todos los atributos. Bien. Vamos a ver qué dice el punto número 2. Los alumnos de la facultad tienen todos estos datos. ¿Sí? Cantidad de materia, fecha de ingreso, bueno, eso se puede agregar ustedes, nota de promedio, carrera. Sí, esa es la clase hija, ustedes van a hacer la clase padre. ¿Sí? Seguro van a crear una clase persona y van a ver los que tengan en común tanto el alumno como el profesor. ¿Qué van a tener? ¿Tienen nombre los dos o no? ¿Sí? Entonces seguro se van a crear una clase, bueno, yo lo voy a crear. Persona, ahí vamos a un ejemplo. Como esto es abstracto, public abstract, que es una clase abstracta, yo sé que tanto el profesor como el alumno, yo sé que tienen apellido o nombre, ¿o no? Entonces vamos a poner private string bien, acá definían, hacían todos los pasos, bueno, se ha aburrido esta parte. Los setter getter, seleccionamos todo, ahí también generemos un toStrings, por ahí necesitamos toString con todos los campos y ahí está. Bien, hagamos que este alumno herede eso. Extend de qué? De persona. O sea, tienen que ver lo que tienen en común tanto el profesor como la persona, como alumno. Entonces este constructor ya prácticamente no lo vamos a usar. Aquí ya no tendría apellido. ¿Por qué? Porque ya está, viene de persona, lo voy a heredar. Entonces vamos a hacer, usando la superclase, usemos el constructor de la clase persona. Acá que dice el apellido y el nombre. Bien. Pero, ¿qué tal si yo no necesito el nombre? Va, si necesitamos el nombre de una alumna, ¿tiene nombre o no? Fíjense, este es el constructor que viene de la superclase. Ahora a esto le podemos sacar, le podemos agregar otro campo que sería el LU, eso es como habían hecho. Sí. In LU. Bien, entonces aquí tis.al.lu que yo tengo en esta clase le asignamos el LU que lo vamos a pasar por ahí. En los casos de sacar un atributo que no utilizamos, ¿es solo eliminar? Ahí vamos a probar eso. ¿Qué tal si, bueno, acá tenemos apellido, nombre o no? Persona que teníamos, apellido, nombre, nada. Imaginemos que este tiene, a ver, no, este tiene que tener todo lo común entre los dos. El sueldo tiene que estar definido ¿dónde? En la clase profesor, este tiene que tener sueldo. Aquí. En persona no tiene que haber sueldo, porque un alumno no tiene sueldo. Entonces, en persona es la clase abstracta, o sea, lo más general. Tenés que ver lo que tengan en común tanto esta como esta. Los dos, ¿este tiene nombre? Sí, esta también. ¿Este tiene apellido? Sí, esta también. ¿Este tiene sueldo? Sí, pero el alumno no tiene un sueldo. Entonces ese atributo no va. Va directamente en la clase que tenga el sueldo, que sería profesor directamente. ¿Más o menos entendió o no? ¿Se entendió esa parte? A ver, por ejemplo, ¿dónde estamos acá en alumno? Claro, la clase padre es persona, lo más general, por ejemplo. Alumno es hija, sí. Es como, por ejemplo, acá tengo producto lácteo y normal. Producto es lo más general, ¿o no? Si puedo decir producto, puede ser tanto un lácteo o un producto normal. Si decís persona, podría ser, no sé, un empleado, un cajero, un alumno, un profesor. Entonces, esos son clase hija.
Por lo tanto, aquí en alumno, fíjate, por ejemplo, yo quiero solamente que este alumno, bueno, por la herencia yo tendría que tiene un apellido y tiene un nombre. O sea, no le podría sacar. Digamos que si le saco este. Si le saco el nombre, solamente quiero cargarle el apellido nada. Entonces aquí me está diciendo, che, te falta el nombre. Esta variable nombre. A ver, lo sacamos de aquí. Y aquí me está diciendo, ¿qué me dice? El constructor persona undefined. No está definido. ¿Por qué no está definido? Fíjate el constructor que tiene en la clase persona. ¿Cuántos datos tiene? 2. Pero acá, buen alumno está utilizando solamente para el apellido. Estoy diciendo, che, quiero cargar el apellido nada más. Y lo saqué al otro. Y me está dando error. ¿Por qué? Porque no existe este constructor con un solo parámetro. Te vas persona y decís, no está. Está con 2. Pero si vos querés uno con un solo dato, bueno. Genera un constructor usando los campos. Pero elegí solamente para el apellido y ya está. Ahí está. ¿O no? O sea, si le sacas un atributo, tenés que fijarte que la clase padre tenga un constructor con la misma cantidad de parámetros. Este tiene 2. Entonces en alumno usé el que tiene. Bueno, en este caso tendría que usar el que tiene 2. Pero acá estoy usando el que tiene 1. Entonces tenés que asegurarte que acá tenga un constructor que tenga solamente un solo parámetro. Y que coincida, ¿no? Apellido. ¿Bien hasta ahí? ¿Se puede sacar? Sí se puede sacar. Es como que lo estamos personalizando al constructor. Bien, pero generalmente se cargan todos los campos, todos los atributos. ¿Sí? Dejemos con el otro. Ahí está. ¿Hasta ahí bien? ¿O no? Más o menos. ¿Se entendió más o menos la idea? ¿Sí? Bien, sigamos entonces. Vamos a leer. Para esto tienen que leer a cada rato el enunciado. Bueno, alumnos de la facultad, dice que tienen una nota promedio. Miren, aquí empieza el truco. Esta clase debe contener una lista de notas. Esta clase, ¿a qué clase me estás haciendo referencia? Alumno, es la única que creo hasta ahora. Una lista de notas. ¿Cómo se crea una lista? Private list menor mayor. Y acá le vamos a poner lista notas. Vamos a asignar new list. New array list, creo que no. Sí. Array list. Array list. ¿Sí? Esa es la definición o no. Pero ¿qué va ahí dentro de la lista? ¿De qué tipo tiene que ser la lista? ¿Las notas qué son? ¿Son números o no? ¿Qué pueden ser la lista? A ver, son números. ¿Qué pondría aquí? Doble para que sea más general o no. Si yo pongo int, o sea, entero, estoy diciendo que esto solamente puede contener números enteros. Integer. ¿O no? Acá list nos está importando, me dice che importa list. Ahí está. Fíjense, arriba está la referencia de array list y list. Pero sería mejor que sea doble. Sí, doble y acá sería doble. Bien. No sé si era doble así o doble. Bien, me dan error. Ahí está, era de la otra forma. Ahí está. Bien, la lista de notas. Ya está, ya tengo la lista. En esta lista voy a cargar. Entonces este objeto alumno, esta clase alumna tiene una lista de notas asociada. Que no tiene nada, hasta ahora está vacía. Es parecido, fíjense, en el gestor, fíjense qué hago. Hay un atributo, ¿no? Que tiene una lista. Pero en este caso es de objetos, profesor. Fíjense, lo único que dice es static, nomás sacan esto y ya está en la lista o no, dentro de una clase. Es lo mismo que tenían que hacer aquí, solamente que tenían que estar dentro de alumno. Bien, ¿dónde está? ¿Dónde nos quedamos? Pueden calcular su nota promedio por medio de un método que de donde me quedé. Esta clase debe contener una lista de notas. Para que el alumno cargue las notas, debe haber un método para cargar
una nota a la lista. Debe haber un método para cargar una nota a la lista. Vamos aquí al gestor. ¿Se acuerdan cómo hacíamos para cargar esta? Por ejemplo, acá tenía, cargaba este objeto que yo creaba a la lista o no. Llamando al método agregar profesor, o que sea que este método chiquito o no. ¿Sí? Bueno, es parecido a esto. Vamos a crear un método que agregue algo y luego lo vamos a llamar. ¿Sí? Primero vamos a hacer que agregue. En este caso agregaba un profesor, sería parecido a esto. Con el add, adentro del método. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Alumno, entonces dice que crea un método. Vamos a crear un método. Public. Que cargue, entonces sería void, que no devuelva nada. Cargar nota. Cargar nota. ¿Qué necesitan ustedes para cargar la lista de notas? Que le pasen por aquí una nota o no. Aquí tenían que mandarle a un profesor para que se cargue la lista. ¿Por qué? Porque la lista es de profesores o no. En este caso, la lista de notas de qué? Es de tipo doble. Entonces van a tener que pasar un doble por ahí. ¿Qué sería la nota que quieren cargar? Entonces decimos, che, a la lista de notas punto add y agregale esa nota. Bien, ya se agregó la nota. La nota que pasen cuando llamen este método de esta clase, ponen alumno punto y cargar nota y le mandan la nota, llega la nota aquí y se carga la lista. Así lo van a tener que repetir cuántas veces, 3 notas, creo que le pedían 3 veces o no. Bien, eso es lo único que tenían que hacer ahí. ¿Se entendió esa parte? Eso era lo único. Considere que se van a cargar 3 notas a su elección. A ver, mostremos las notas que hay ahí cargadas. Vamos a hacer, podemos crear un método si quieren, ¿no? Public void mostrar lista. Lista de notas, vamos a que se muestre en la lista de notas aquí. ¿Cómo hacemos para mostrar? Hacemos un for each, que es prácticamente sencillo. Ahí le aparece doble nota en la lista de notas. Hizo. Vamos a mostrar esa nota. Nada más. Ya está, vamos a ver si se cargó. Vamos a crear otro principal. Uy, qué parte. Ahí, espera. No sé qué parte. ¿Dónde está? Uy, se tildó. A ver. Ahí está, ahí está, ahí está. A ver, esperen un ratito. Que se me perdió el otro. ¿Dónde estábamos? Aquí. Aquí vamos a crear uno nuevo. Vamos a poner main alumnos y lo vamos a poner punto P2, ¿sí? P2. Vamos a crear un método principal para probar eso. Bien, en este caso vamos a crear un alumno. Vamos a decir alumno, esto ya lo tendrían que saber, new, bueno, alumno, control espacio, ahí damos a 1, le vamos a poner, o alumno, new alumno. ¿Dónde está? Llamamos al constructor, me pide un apellido, Ballesteros, le vamos a poner aquí Cristian y un LLU. ¿Qué LU lo vamos a pasar? Ahí está, libreta universitaria. Sí, el LU es la libreta universitaria, pero es de tipo entero. Ahí. Bien, yo tengo creado mi alumno. El alumno no tiene el toString, no se va a mostrar si no tiene el toString. Aquí esto está sobrando también, va de error, apellido. ¿Qué hace ahí?
Crea tu string usando todos los campos. Pero la lista de notas yo no quiero que se muestre ahí con el toString, así que lo vamos a sacar de aquí. Esta lista de notas no. Sí, solamente quiero que se muestre el LU, el apellido y... el apellido no aparece. Vamos a agregar el apellido acá. Podemos hacer un super.getApellido. Sí, acá lo vamos a agregar. Apellido. Sí, ahí está. El apellido, que muestre el LU, que acá aparezca el apellido de la que estoy heredando, ¿sí? Y el promedio. En este caso promedio no tendría nada hasta ahora. Bien, entonces yo he creado aquí un alumno. ¿Cómo hago para agregar una nota? El alumno 1 a 1 punto, y fíjense, cargar nota o no, el que yo creé o no. Por aquí tiene que pasar una nota, ahí está. Le pongamos un 10. En este caso que me dice doble, debe cargar un alumno, es de tipo doble. Entonces acá me está diciendo, creo, 10.0. Hasta ahí yo tengo. Vamos a llamar al alumno de vuelta, pero el que muestra la lista de notas. ¿Sí? Fíjense que cada método que ustedes creen prácticamente va apareciendo cuando ponemos el punto, y ahí lo pueden llamar para utilizarlo. ¿Dónde es el error? Aquí. Apellido no. Ah, este no había guardado los cambios, creo. Ahí está. La lista de notas, esta parte está mostrando que tiene un 10. Si yo agrego otro, llamando al mismo método, cargar nota, le pongamos un 8. 8.0. Y se tendrían que mostrar 2. Bien, la lista ya tiene 2. Y así van a cargar 3 notas. En este caso le cargamos una más. Le tengamos 9. Bien, ahí están cargadas o no, dentro del objeto alumno. Entonces abrimos alumno y fíjense que seguro alumno con solo este método carga las notas a la lista que tiene adentro. El mostrar, bueno, si quieren lo ponen, pero en este caso lo hicimos para que ustedes vean que está cargando. Ahora, bueno, es validar que las notas que se carguen estén entre 0 y 10. Para validar, desarrolla un método dentro de la clase, dentro de la misma clase, está aclarando que dentro del alumno vamos a crear un método para validar que esté entre 0 y 10. Y que devuelva true si el número es válido, en caso contrario que devuelva false. Si la validación es correcta, se realiza la carga de la nota si no muestra un mensaje de error. Bien, tenemos que validar que la nota ingresada esté entre 0 y 10. ¿Cómo hacemos eso? Bien, vamos a crear un método validar dentro de alumno. Estoy dentro de alumno. ¿Aquí vamos bien o se perdieron? ¿Está bien hasta ahí? ¿Sí? Bien. Es la idea. Bien, hasta ahí ya tenemos dos métodos. ¿Sí? Este no, este para mostrarnos. Vamos a uno validar. Public, ¿qué va a devolver método? ¿Qué va a devolver el método? Acá le dice validar un método. Para validar desarrolla un método que dentro de la clase que devuelva true. Ese tipo de dato, ¿qué sería? True o false, ¿qué sería? Un lógico, o sea, sería un boolean. Bien, que devuelva un boolean. Le vamos a poner validar nota. Bien, pero vos para validar la nota, ¿qué necesitas como dato? Necesitas tener la nota. Por ejemplo, yo desde esta lista de notas agarro la primera nota, o por ejemplo una nota que me pasen, y hay que preguntar si está entre 0 y 10 nada más. Si eso es correcto, devuelve true. Si no, devuelve falso. Entonces por aquí me tienen que pasar una nota. O sea, un tipo doble. Doble, que sería la nota. Bien, una nota nada más. Y acá vamos a hacer, ¿cómo hacemos una validación? Preguntando nada más.
si la nota, ¿cómo es? Es mayor o igual a 0 y, ¿cuál es el i? ¿Dónde está? No, aquí está. Y la nota, ¿cómo tiene que ser? Menor o igual a un valor de 10. ¿Sí? Si esto se cumple, yo tengo que retornar un true. Si no se cumple, se va por el else, return false. Bien. Ahí está, este validar nota me va a tirar un verdadero o falso si se cumple la condición, nada más eso es lo único que tenía que hacer. Ahora, ¿dónde voy a poner esto? Acuérdense que acá este método cargar, ¿qué hace? ¿Carga la nota o no? Carga la nota tranquilamente, sin restricción alguna. Pero ojo, primero hay que validarla. Entonces, ¿dónde nos vamos? ¿Dónde está alumno? Aquí, fíjense en esta línea, yo sé que cuando llame este método llega la nota y esta nota se carga directamente. Entonces, este validar, ¿dónde lo voy a llamar? ¿Una línea antes o después de agregar la nota? ¿Dónde dicen ustedes? ¿Aquí en la primera, antes o después? ¿Sí? Antes, ¿sí? Porque tengo que validar la primera la nota antes de cargarla. Entonces digo, existe un método validar. Entonces, validar nota, fíjense, lo llamo. Ahí está, lo llamé. Y dice, pasamos una nota. En este caso, fíjense, este dato, esta era la nota que estaba ingresando o no, este método cargar nota. Entonces, esta misma nota es la que tendría que ingresar al otro método. Ahí está. Entonces, viene, por ejemplo, un 10. Este 10 se agrega aquí, abre este método y bien, llega aquí el 10. 10 es mayor o igual a 0, sí. Y menor o igual a 10, sí. Retorna true. Entonces, lo que tendría que mostrar esto es un true. Vamos a ver, Está bien, esto tiene que devolver algo, pero no se está mostrando. Vamos a ver qué tal si ponemos un CISO y que se muestre esto. Si vamos a, como los métodos cuando devuelvan algo, devuelven un dato. Ese dato puede ser guardado tanto en una variable o lo pueden utilizar así nomás. Aquí para mostrar en este caso estoy haciendo. La otra forma sería que yo el resultado de llamar a la función la guarde en una variable y esa variable después la muestre. En este caso lo estoy haciendo directamente. Bien. Ahí vamos a ver. ¿Dónde está? Aquí. True, 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 true. ¿Por qué me salió todo true, 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 true? En este caso porque la nota que llega se valida y todos son true porque están entre ese rango. Pero ¿qué pasa si dónde está? Aquí. Yo le pongo un 11. ¿El primero tiene que dar falso o no? Sí. Guardo, ejecuto. Bien, dio falso. ¿Por qué? Porque esta nota no cumple. Pero se está cargando igual a la lista porque acá muestra la lista o no en esta lista. Esta línea hace que muestre la lista. Igual la está cargando. Bien, entonces podemos ver que ese método nos está devolviendo un valor de verdad, true o false. Bien, en este caso lo estoy utilizando directamente. Otra forma de utilizarlo es, por ejemplo, ¿qué devuelve este método? ¿Dónde está? Devuelve un método, un valor tipo boolean. Entonces yo me crearía acá una variable boolean. Pueden crear la variable boolean. Una variable boolean que sería resultado. Resultado y llamo recién a la función. Va al método que devuelve algo. Resultado y muestro el resultado. Fíjense, va a aparecer prácticamente lo mismo que hicimos. Esa es la otra forma. Si guardamos, ejecutamos y va a dar lo mismo. False, true, true. ¿Se entendió esa parte? O sea, cuando llamen a un método que devuelva algo, pueden optar por llamar al método y guardarlo en una variable del mismo tipo de lo que devuelve. Si acá diría string, acá tendría que ser una variable string y después pueden utilizar esa variable. O también la pueden usar directamente, como yo la usé aquí. Como yo sé que esto devuelve algo, ese algo directamente lo mando a mostrar. Como lo habíamos hecho. Ahí. ¿Sí? Porque acá va a aparecer true, ¿o no? Porque esto devuelve un true o un false. Esta es la otra forma, esta es forma inmediata. Pero ¿qué diferencia tiene entre esta y la anterior? La anterior vos las guardabas en una variable o no. ¿Sí? Aquí. Y esta variable la podía utilizar en la línea siguiente. Por ejemplo, la 14, la 15, después la puedo utilizar.
hasta antes que termine el método. Entonces tiene la ventaja que la podés reutilizar la variable con ese resultado. La otra que hicimos recién, ¿qué pasa? Está bien, aquí la llamamos, pero a la línea siguiente yo ya no puedo utilizar el valor ese. ¿Por qué? Porque apareció de manera inmediata nada más. Y en la siguiente línea yo no la guardé. Entonces no la puedo utilizar en las siguientes líneas. Esa es la diferencia que tiene entre llamar a un método que devuelve algo. ¿Vieron esa parte? Eso tienen que tener en cuenta esa partecita. Como los métodos que devuelven algo. Ahora vamos a hacer la validación. Entonces yo sé que esto es para me devuelve true o false. Bien, entonces acá yo sé que se está cargando la lista. Entonces, antes que se cargue la lista, yo voy a hacer una pregunta. Por eso hicimos tanto if, todas esas cosas. Vamos a preguntar si el valor, si lo que me devuelve esta función, podría decirse método, es igual a true. Si es true, ¿qué pasa? Yo tendría que cargar la lista o no. Entonces, esta es la acción de cargar la lista. ¿Dónde la pongo? Aquí. Si la pongo ahí, fíjense, si el validar nota me dio true, true igual a true, sí, entonces recién se carga la lista. Si no, ¿qué puedo hacer? Le puedo mostrar un mensaje de error diciendo que número no válido. ¿Sí? Un mensaje de error para avisarle, che, no se puede cargar la nota. Bien, lo ejecutamos. Bien, fíjense que apareció la primera, número no válido. ¿Por qué primero llega un 11? El 11 se manda a analizar validar. Llega el 11 o 11 está en este rango, no, devuelve false. Y dice entonces, acá va a aparecer donde hicieron la llamada false. False es igual a true, no. Viene por el else y muestra esa sentencia. Por eso aparece no es válido. Para los siguientes números que serían el 8, sí entra y devuelve true. Entonces entra a cargar la lista. Fíjense, en la lista se cargaron solamente 2. ¿Se entendió la idea? Chicos, ¿cómo se hace el validar? ¿Ninguna duda? Lo que me importa a mí es cómo un método llama a otro, ¿sí? Pueden llamar a un método, así. O sea, es como ingeniársela dentro de la misma clase para llamar a este método y al otro, ¿sí? Lo pueden reutilizar y todo. Bien, vamos a hacer la última parte. Después ustedes hacen con el gestor, todas esas cosas. En el gestor creo que tenían que mostrar todos los promedios nada más. Entonces, ¿qué van a crear? Van a crear un gestor, pónganle aquí. Bueno, en este caso de profesor, no. Imagínense si dice alumno. Van a recorrer la lista y van a mostrar a los alumnos que ya tengan un promedio. Para eso yo necesito el promedio. Entonces, tengo que crear un método que calcule el promedio. Porque fíjense, en el constructor yo no le pedí el promedio. ¿Dónde está? Aquí. Yo no le pedí el promedio. ¿Por qué? Porque yo lo tengo que calcular. Él me tiene que cargar las notas. Ya se cargaron al objeto. Pero este objeto A1 tiene que tener un método que calcule automáticamente el promedio. Entonces, vamos aquí a alumnos. Bueno, yo voy a tomar este mostrar. Miren qué vamos a hacer. Vamos a hacer un public. ¿Qué va a devolver? Un promedio. Que calcule el promedio, me dice. Hay dos formas. La primera es que se cargue el promedio nada más. Entonces que no devuelva nada. Voy a calcular promedio. Como el calcular sueldo que habían hecho. Calcular promedio. Bien, ahí está. A ver, déjenme ver esto. Sí, está bien. Bien, calcular promedio. Para calcular promedio no necesito datos. ¿Por qué? Porque yo ya tengo la lista aquí, ¿o no? Entonces en esta clase yo ya la tengo la lista. Lo único que tendría que hacer es sumarlo. Entonces sería, en este caso, fíjense que tiene la lista. La lista tiene tipo doble. Entonces tengo que crearme una variable del mismo tipo que se llame suma. ¿Sí? Lo tengo que inicializar en un valor de 0. 0.0 sería. Bien hasta ahí, suma 0. Luego voy a tener que recorrer la lista o no. Y eso ya lo saben. Hay un function for each que recorre toda la lista. Bien, acá recorre la lista y este es un identificador. Le pongamos que sea la nota. ¿Sí? Cada identificador cada elemento se va a llamar nota. Bien, entonces a suma yo le voy a asignar suma más nota, que se vaya sumando.
Una vez que yo ya he calculado en la línea 17, yo ya tendría la suma de todas las notas de la lista. ¿Qué más hago? Hay que dividirla. ¿Cómo se saca el promedio? Se suma la cantidad de valores y se lo divide por la cantidad de valores que han sumado. En este caso, ¿cómo sabemos la cantidad de elementos que hay en la lista? Es obvio, en el enunciado dice que son 3. Pero ¿qué pasa si son 2 nada más? ¿Sí? Entonces, para no estar adivinando, ustedes van a crear, por ejemplo, esto va a devolver un doble. Vamos a crear una variable promedio. Yo le voy a asignar que la suma partido entre ¿qué? Entre la cantidad de elementos que yo sumaba, entonces de la lista de notas, porque yo sé que recorrí la lista de notas, punto size, o sea, la cantidad de elementos de la lista. Si tiene 2, va a aparecer un 2. Si tiene 3, va a aparecer un 3 aquí. ¿Bien? El enunciado dice 3 notas, que ustedes tienen que cargar 3 notas. Pero ahora, ¿qué pasa si ustedes cargaron 2? ¿Sí? Entonces acá le va a aparecer automáticamente 2, porque esto calcula la cantidad de elementos que tiene la lista, ¿o no? Se lo divide entre suma y ya tenemos un promedio. Ahora, lo que vamos a hacer es, está bien, yo ya calculé un promedio. Pongamos un CISO para mostrar. CISO, el promedio es 2 puntos, vamos a concatenar con promedio. Bien, entonces aquí yo voy a llamar a A1 punto y llamo al calcular promedio. Ahí está. Calcular promedio va a calcular el promedio de notas que yo he sumado, yo he agregado. Bueno, le pongamos un 10. Ahí está, el promedio es 9. ¿Está bien? Entonces se calcula automáticamente cuando yo llamo al método. Calcular promedio. Ahora, ¿dónde está? Alumno. Bien. Pero acuérdense que este alumno tiene un atributo. Por ejemplo, está bien, yo calculé el promedio, se calculó bien. Pero ¿qué pasa si cuando yo hago, por ejemplo, a1.toString? Vamos a estar dentro de un CISO. CISO, muestro el alumno. Mostremos todo al alumno. LEU, apellido, Ballestero. Promedio 0, dice. Pero ¿qué pasó si yo calculé el promedio aquí? ¿O no? Aquí yo calculé el promedio, pero aquí no me está mostrando el promedio o no, cuando consulta el objeto. ¿Qué pasó aquí? No se está mostrando. ¿Por qué? Porque ustedes lo calcularon nada más y lo guardaron en la variable promedio y la mostraron. ¿Sí? ¿Qué es esto? Pero nunca le dieron valor a este atributo que es el promedio del alumno. Entonces, para solucionar eso, lo tenemos que, bueno, this.accedemos al promedio del alumno, le asignamos que promedio. ¿Sí? ¿Qué sería esta variable? Esta variable que está aquí, que es la misma, bueno, en este caso, la asigno a este atributo. De esta forma, el objeto ya tendría un promedio asignado cuando yo lo consulte. Ahí está, ahora sí lo tiene. Bien, entonces cuando yo calcule ¿dónde está? Algo referido a la clase, por ejemplo, calcule el promedio, estaría bueno que ese promedio se lo asigne directamente al atributo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes no le pidieron el atributo promedio cuando crearon el objeto, no lo pidieron. Por tanto, ustedes lo tienen que calcular llamando al método. Lo mismo para el empleado, ¿se acuerdan? Tienen que llamar calcular empleado cuando hacían el otro práctico y se le tenían que asignar el sueldo al empleado. Y ya tienen para calcular promedio. A ver, veamos qué dice. Crear una clase main2 y agregar por lo menos 10 alumnos. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a hacer? Ustedes van a crear un gestor con clase estática, gestor alumnos y dentro van a tener, bueno, yo voy a copiar de aquí, ya que está. Es que acá siempre hay lista, entonces vos te das cuenta que hay una lista, bueno, lista de profesor. Acá sería lista alumnos. Aquí creamos la lista de alumnos. Lista alumnos. Bien, acá es alumno, no alumnos. Control espacio, importamos, ahí está.
Sacamos la referencia al profesor porque no tendría que estar. Bien. Bien, acá tenemos la lista de alumnos que nos pide agregar por lo menos 10. En este caso sería parecido al que teníamos en profesor, que habíamos hecho ya. Eso no lo vamos a hacer. Así, algo así. Crean los alumnos y se lo agregan. Tiene que haber un método de agregar al alumno dentro de la lista. Cada alumno debe cargar 3 notas. Bueno, eso ya lo sabemos. O sea, lo que hicieron aquí, acá creo un alumno, ¿no? Bueno, cargaron el alumno, esto lo van a agarrar, lo van a cortar. Public, static, void, cargar alumnos. Este tiene que cargar automáticamente o no. Bien, entonces primero van a crear el objeto alumno, ya lo crean, y acá le dan las notas o no. Y aquí le calculan el promedio. Sí, ya no vamos a mostrar en este caso ahí porque ya está. Y no vamos a mostrar las notas pues ya sabemos que los métodos funcionan. Luego tiene que haber un método que agregue o no. Bueno, acá lo vamos a copiar, este es fácil. Que sería como agregar profesor. Agregar sería alumno. ¿Qué recibe en este caso? Recibe un objeto alumno. Bien, acá esta lista tiene que cambiar por esta lista que está aquí, lista estática. Ya está. Bueno, alumno, si quieren ponerle otra variable, ponen, sí, A. Ya está. Y ahora, está bien, acá creé el objeto. Ahora se lo agrego o no. Llamemos al agregar, que ya sabemos qué hace eso. Agregar alumno y le pasemos a 1. Listo. Se habrá agregado a 1. ¿Vieron? Era prácticamente lo mismo. Ahora van a tener que crear otros 2 alumnos más o 10, no sé cuánto les pide. Y agregarlo de la misma forma. Pero obvio cargándole las notas. Vamos a ver lo otro. Luego mostrar el promedio de cada alumno, como así también todos sus datos. O sea, me está pidiendo dice un mostrar. Luego mostrar el promedio de cada alumno, como así también todos sus datos. O sea, todos los datos tienen que mostrar. O sea, tendrían que hacer como el profesor. Acá tiene un mostrar profesores o no. ¿Dónde está? Mostrar, en este caso sería mostrar alumnos. Aquí cambiamos la lista, sería lista alumnos. Acá sería alumno. Sí, le pongamos identificador A, que muestre, ya no sería P, le pongamos A. Bien, y esto me mostraría todos los datos. Fíjense el toString del alumno. ¿Qué contiene? El toString, ahí van a mostrar el LU, el apellido, en este caso el RD, eso es lo que habíamos hecho al principio, y el promedio, que se muestre el promedio, porque ahí le pide, che, mostrame también el promedio que calculaste. Sí. Bien, acá ¿cómo llamamos? Llamamos al gestor alumnos.cargar, primero que se cargue los alumnos. Luego, ¿qué hacemos? Llamamos a mostrar, gestor alumnos.mostrar alumnos. Bien, se tendría que cargar la lista con el alumno. Un alumno no creé, así que uno solo. Y ya estaría, a ver. Bien, ahí está. El promedio es 9. Bien, ¿por qué sale el promedio es 9? ¿De dónde salió eso? Aquí en cargar alumnos se me hace. Calcular promedio. Creo que habíamos dejado un sistema online que sería este. Sí, eso estamos probando, ¿se acuerdan? Bueno, sacamos para que no aparezca. Y ya estaría. Bueno, y después leo bien el punto, no sé qué me han pedido, pero algo así era. Ahí está. Se mostró el alumno con el promedio ya calculado. O sea, entramos a calcular, cargamos las notas, calculamos el promedio. Ahora si no ponen esto, prácticamente acuérdense cómo le aparece 0, porque nunca le dieron valor al atributo. Bien, y lo agregan. Luego el mostrar recorre y el toString es el que hace todo. ¿Bien hasta ahí, chicos? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Vos, Miguel? ¿O ya te fuiste?
Bien. Bien, chicos. Entonces, cualquier duda que tengan me están preguntando. ¿Sí? Pero bueno, estos eran los puntos más o menos así. Si acuérdense, yo tomé ejemplos nada más, ¿no? Solo usé unos cuantos atributos. Ustedes le ponen los otros. ¿Sí? Para que se den cuenta nada más. Bien, chicos, nos vemos en el próximo video. Y bueno, espero les haya servido nada más. Practiquen.